¿Y si la verdadera grandeza no tuviera nada que ver con tener éxito, dinero o reconocimiento? ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el poder y la victoria estuviera completamente al revés? Dime una cosa, ¿cuántas veces has sentido que das, sirves, amas, y aún así te sientes vacío, invisible o sin recompensa alguna? ¿Y si te dijera que el Evangelio de Marcos 10:45 guarda un poder oculto, un mensaje que podría liberar tu corazón de las cadenas del ego, sanar tus heridas de rechazo, y al mismo tiempo revelarte el verdadero propósito de tu existencia en esta tierra? Esta pequeña frase que salió de la boca de Jesús contiene un misterio tan profundo, tan transformador, que si te atreves a entenderlo, nunca volverás a mirar tu vida de la misma manera. Es más, podrías incluso empezar a agradecer por lo que hoy te duele, porque detrás de cada sufrimiento, de cada momento de servicio no reconocido, se esconde una corona invisible, que solo los verdaderamente grandes sabrán ver. Y Jesús, el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. ¿Qué significa esto realmente para ti? ¿Acaso estás perdiendo el tiempo con tu fe? ¿O estás a punto de descubrir un secreto espiritual que cambiará para siempre la manera en que caminas con Dios? Hoy te guiaré en un viaje espiritual donde abriremos el corazón de este versículo y descubriremos no solo su significado, sino su impacto real en nuestra vida cotidiana. Reflexionaremos sobre la humildad, el sacrificio, el servicio y el propósito eterno que arde dentro de cada alma que decide seguir los pasos de Cristo. Pero cuidado, lo que hoy vas a escuchar puede incomodar a tu carne, pero al mismo tiempo, traerá descanso a tu alma, porque este mensaje no es para los que quieren vivir una fe superficial, sino para los que anhelan conocer el corazón mismo de Dios. Este video está hecho para ti que has sentido que tu valor no es visto por los hombres, para ti que te esfuerzas por vivir correctamente, pero muchas veces no entiendes por qué Dios permite tanto silencio en tu historia. Tal vez, solo tal vez, la respuesta esté escondida en Marcos las 10:45, y este sea el día en que tus ojos espirituales se abren. A lo largo de los próximos minutos, vas a descubrir qué significa realmente servir como Cristo sirvió, por qué dar tu vida por otros puede ser la clave de tu verdadera bendición, como el Evangelio redefine lo que es la verdadera victoria, y, sobre todo, cómo esta revelación puede traer sanidad, paz y dirección a tu alma hoy mismo. Pero te lo advierto con amor, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave espiritual que muchos ignoran, pero que tú podrías usar para desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. Así que quédate hasta el final, no te distraigas. Este puede ser el mensaje que Dios te estaba intentando mostrar hace mucho tiempo. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase de poder: fui llamado para servir como Cristo. Escríbelo con fe, como un acto de compromiso espiritual, porque cada vez que tú comentas, das me gusta y compartes este mensaje, estás permitiendo que YouTube se convierta en una plataforma de evangelismo. Tú mismo te vuelves un canal para que otros escuchen la voz de Dios. Y eso no es cualquier cosa, eso es ser un obrero del reino. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque aquí no solo estudiamos la palabra, aquí caminamos juntos, hombro a hombro, como una comunidad de fe que se levanta, que ora y que se apoya. ¿Sabías que muchas personas usan este contenido como su único alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Por eso, necesito que todos participemos desde el inicio. Comenta ahora, paz en Cristo. Es nuestro saludo santo, nuestra forma de iniciar este encuentro bajo la bendición del Señor. ¿Estás listo para este viaje? ¿Estás dispuesto a dejarte confrontar, sanar y transformar por la palabra viva de Dios? Pues bien, abramos nuestros corazones, porque ahora sí, vamos a comenzar. 1. El rey que lavó pies. La paradoja del servicio divino. Cuando pensamos en un rey, lo primero que viene a nuestra mente son imágenes de poder, tronos elevados, sirvientes que corren a cumplir cada orden, y súbditos que rinden honor y obediencia. Sin embargo, el Evangelio nos presenta a un rey radicalmente diferente, un rey que, en lugar de exigir servicio,
se arrodilló para servir. Un señor que no vino con corona de oro, sino con toalla al hombro y agua en las manos. Este es Jesús, el Hijo del Hombre que, como leemos en Marcos las 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta verdad nos obliga a replantear profundamente cómo entendemos el éxito, la grandeza y nuestra misión como creyentes. En el Evangelio de Juan capítulo 13, Jesús hace algo escandaloso para su época. Se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esta tarea era reservada para los esclavos. Ningún rabino, y menos aún el Mesías, debería rebajarse a eso, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba revelando que la verdadera autoridad en el reino de los cielos no se manifiesta por el dominio, sino por el servicio. Él no necesitaba demostrar su poder con milagros grandiosos en ese momento, lo demostró inclinándose ante sus discípulos, tocando lo sucio, lo impuro, lo cotidiano, para transformar lo ordinario en algo sagrado. Este acto, que parece sencillo, es en realidad un sermón silencioso que grita una enseñanza eterna. Servir no es perder poder, es ejercerlo, como Dios lo haría, cada vez que tú decides perdonar a alguien, cuando sirves a tu familia sin esperar reconocimiento, cuando ayudas al necesitado en secreto, estás lavando pies, estás participando del mismo corazón de Jesús. Pero hay algo aún más profundo. Aquí, Jesús lavó incluso los pies de Judas, sabiendo que lo traicionaría. Esto nos muestra que el servicio cristiano no depende de quien es digno, sino de quien está dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo. Muchas veces, queremos ser usados por Dios, pero a nuestra manera. Queremos predicar, cantar, hacer cosas visibles, pero Dios está buscando siervos que estén dispuestos a lavar pies. Personas que digan, Señor, úsame aunque nadie lo vea, aunque no me aplaudan, aunque parezca pequeño, porque el reino se construye desde lo invisible, desde lo que haces cuando nadie está mirando, desde el amor que das en secreto, desde la cruz diaria que cargas en silencio. ¿Y sabes qué? Cada uno de esos actos tiene un peso eterno. Jesús prometió que quien diera un vaso de agua en su nombre, no perdería su recompensa. Esto significa que en el cielo, no se mide tu grandeza por los títulos que tuviste, sino por cuántos pies lavaste en la tierra, por cuántas veces elegiste amar en lugar de juzgar, por cada momento que decidiste servir en lugar de ser servido. Ahora bien, quizás tú estés pensando, pero yo ya he servido tanto y nadie lo ha valorado. He ayudado a muchos, y todos me han dado la espalda. Déjame decirte algo con amor. Jesús también fue ignorado, rechazado y traicionado. Pero eso no lo detuvo. ¿Por qué? Porque su motivación no era el reconocimiento de los hombres, sino la obediencia al Padre. Y si tú haces lo que haces por amor a Dios, aunque el mundo no lo vea, el cielo sí lo anota. Esta es una verdad poderosa. Cada acto de servicio que haces en la tierra está sembrando semillas de gloria eterna. Por eso, no te canses de hacer el bien, no dejes de servir, aunque no te aplaudan, aunque no te devuelvan el favor, aunque sientas que nadie lo valora. Jesús te verá, Él está contigo en cada acto de amor oculto, y Él mismo te servirá en su reino. ¿Puedes imaginar ese momento? El Rey de Reyes levantándote, mirándote a los ojos y diciendo, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Servir es un acto de guerra espiritual, es ir en contra del ego, del orgullo, de la carne que quiere ser adorada. Cada vez que sirves, estás humillando al enemigo, estás diciendo, mi vida ya no me pertenece, pertenece a Cristo, y eso es poderoso, porque el diablo odia cuando decides amar sin condiciones, cuando ayudas sin esperar nada a cambio, porque eso refleja a Jesús. Eso es luz en medio de la oscuridad, y quizás tú hoy te sientes cansado, desgastado, sin fuerzas para seguir sirviendo, pero escucha estos, cuando tú sirves, Dios se encarga de ti, Él renueva tus fuerzas como el águila, Él te sostiene cuando ya no puedes más, y muchas veces, cuando tú estás preocupado por los demás, Él está resolviendo lo tuyo en silencio. Así es el reino, invertido, misterioso, poderoso,
lleno de recompensas eternas para quienes siembran en lo oculto. El mensaje de Marcos, las 10:45, no es solo una invitación a servir, es una llamada a vivir como vivió Jesús. Y eso lo cambia todo, porque cuando decides adoptar esa postura, ya no necesitas aplausos, ni posición, ni reconocimiento, solo necesitas estar cerca del Maestro, porque al final, lo único que importa no es cuántos te siguieron, sino a quien decidiste tú seguir. Y así como Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz, hoy Él quiere lavar tu corazón, quiere sanar tus heridas de rechazo, tus frustraciones por no sentirte valorado, tus dolores por servir sin recompensa. Él conoce tu corazón, y hoy te dice, sigue sirviendo, porque yo estoy contigo. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo el acto supremo de dar la vida, como Jesús lo hizo, es la expresión más alta de amor y poder espiritual. No te lo pierdas. 2. El sacrificio del rescate, la entrega total como camino al propósito. Cuando Jesús dijo en Marcos las 10:45 que vino a dar su vida en rescate por muchos, no usó esa palabra por casualidad. Rescate es un término que evoca precio, liberación y sustitución. En los tiempos antiguos, cuando alguien caía en esclavitud, podía ser liberado si otro pagaba su rescate. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él no vino simplemente a ser un buen ejemplo moral o a darnos enseñanzas bonitas. Él vino a entregarse completamente, a cambiar su vida por la tuya. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo transforma este acto divino la manera en que tú vives, sirves y entiendes tu propia historia? Piénsalo por un momento. El Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, eligió ser el pago por tu libertad, no porque lo merecías, no porque lo pediste, sino porque te amó primero. Y ese amor es tan escandaloso, tan radical, que cuando lo comprendes, ya no puedes seguir viviendo igual, porque no se trata solo de saber que Jesús murió por ti, se trata de permitir que esa entrega transforme cada decisión, cada herida, cada paso que das. Cuando Jesús se ofreció como rescate, no lo hizo a medias, no puso condiciones, no dijo solo si me siguen, solo si me agradecen, solo si entienden. Lo hizo sabiendo que muchos lo rechazarían, que otros lo ignorarían, y que incluso sus amigos más cercanos lo abandonarían. Y aún así, dio todo. ¿No es eso una enseñanza directa para ti? Que muchas veces dudas si vale la pena seguir dando lo mejor cuando nadie parece notarlo. Jesús lo hizo sin garantías, porque servir y dar no es una estrategia humana, es una expresión del reino. Ahora, bien, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que estás pagando un precio que nadie más ve? ¿Cuántas veces has tenido que callar, ceder, perdonar y entregarte mientras el mundo sigue girando como si nada pasara? ¿Y cuántas veces te has preguntado si todo eso tiene sentido, si Dios lo ve, si alguna vez habrá recompensa por ese sacrificio silencioso? Déjame decirte con toda convicción, sí, Dios lo ve, sí, tiene sentido, y sí, hay una gloria escondida detrás de cada entrega tuya. Jesús no evitó el dolor, no huyó del rechazo, no esquivó la cruz, porque sabía que a través del sacrificio vendría la redención, y en tu vida también es así. Tal vez hoy estás atravesando un momento donde sientes que todo cuesta, que nada es fácil, que cada paso hacia adelante exige más renuncia. Pero escucha esto con atención, cuando sientes que estás perdiendo, es posible que estés en el proceso de ser rescatado de ti mismo, de tu ego, de tus heridas, de tus cadenas invisibles. El rescate que Jesús hizo por ti no fue solo un evento histórico, es una realidad presente. Él sigue interviniendo en tu vida, sigue ofreciéndose, sigue diciendo, déjame llevar tu carga, déjame tomar tu lugar, déjame sanarte desde lo más profundo. Pero para eso, tú también debes rendirte, debes dejar de pelear por tener la razón, por defender tu orgullo, por controlar todo. Debes, como Él, entregarte. Y aquí está uno de los secretos más poderosos del Evangelio: la entrega no es debilidad, es poder, porque cuando tú decides rendirte ante Dios, Él empieza a actuar en lo que tú no podías cambiar. Cuando decides dar tu vida en obediencia, Él empieza a levantar lo que estaba muerto.
Cuando renuncias a ti mismo, Él te rescata de ti mismo. ¿Lo ves? Jesús no solo te salvó del infierno, te salva también de vivir una vida sin propósito, de vivir centrado en ti, de estar atrapado en tus traumas, en tus deseos vacíos, en tus ansias de aprobación. Y este rescate tiene un costo, tu fe activa. No basta con conocer la historia, debes abrazarla, vivirla, permitir que el mismo Espíritu que llevó a Cristo a la cruz, te lleve a ti a cargar con tu cruz diaria. Y eso duele, claro que sí, pero también purifica, también eleva, también te transforma en alguien que, como Jesús, puede ser luz en medio de tanta oscuridad. Hay algo más que debes entender. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos. ¿Por qué? No porque excluya a alguien, sino porque solo los que aceptan ese rescate pueden vivir bajo sus beneficios. Y aquí entra tu parte. No basta con admirar a Jesús. Tienes que permitir que su sacrificio te vuelva un sacrificio vivo, que su entrega te inspire a entregar, que su cruz te enseñe a morir a lo que te aleja de Dios. Entonces, ¿qué significa? Vivir como alguien rescatado significa que ya no vives como víctima de tus heridas, que ya no te defines por tus fracasos, que no necesitas la aprobación de los hombres porque has sido comprado por el amor más alto que existe. Y eso te libera, te sana, te transforma. Hoy, quiero que te preguntes, ¿qué parte de tu vida aún no ha sido entregada? ¿Qué rincón de tu corazón sigue resistiendo el llamado de Dios? ¿Qué sueños, deseos o temores estás reteniendo cuando Él te está pidiendo que confíes? Porque si Jesús lo dio todo, ¿cómo vamos nosotros a vivir dando solo lo que nos sobra? Recuerda esto, el mayor acto de poder que el mundo ha visto fue un hombre colgado de una cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Ese es tu modelo, ese es tu llamado, y cuando tú decides vivir así, el cielo se abre sobre tu vida, porque el poder del Evangelio no está en dominar, sino en amar hasta el fin. En el próximo bloque, descubriremos cómo el servicio de Cristo no solo nos rescata, sino que también nos llama a vivir una vida con propósito eterno, incluso en medio del sufrimiento. 3. La gloria oculta en el sufrimiento, cuando servir duele. En nuestra cultura, el sufrimiento es visto como algo que debe evitarse a toda costa. Se nos enseña que ser bendecidos es sinónimo de estar bien, de no tener problemas, de vivir en constante triunfo. Pero el Evangelio nos revela una verdad distinta. La gloria de Dios se manifiesta muchas veces en medio del dolor. Y esto no es solo una idea teológica. Es una realidad espiritual que transforma la vida de aquellos que entienden el verdadero significado de servir como lo hizo Jesús, incluso cuando eso implica dolor, traición y lágrimas. Volvamos a Marcos las 10:45. Jesús no dijo simplemente que serviría, dijo que daría su vida, y dar la vida no es algo romántico ni simbólico, es sangriento, duro, desgarrador. Implica renunciar, implica amar a quienes no te aman, implica soportar lo que humanamente parece insoportable. Jesús sabía que el camino del servicio no lo llevaría a un trono terrenal, sino a una cruz, y aún así, caminó hasta allí por ti. Muchos creyentes han sido heridos precisamente en el lugar donde más sirvieron, han dado su corazón en el ministerio, en su familia, en la comunidad, y han recibido indiferencia, crítica o abandono. Y en medio de ese dolor, el enemigo susurra, ¿vale la pena? Pero hoy, el Espíritu Santo quiere decirte algo diferente. Estás más cerca de tu propósito de lo que crees. No estás perdiendo, estás siendo perfeccionado, porque el sufrimiento no es el final del camino, sino parte del proceso. Jesús fue perfeccionado en su humanidad por medio del sufrimiento, y tú también estás siendo moldeado en cada lágrima, en cada injusticia que enfrentas sin responder con odio, en cada acto de servicio que haces mientras tu alma sangra. Ahí es donde se revela el verdadero carácter de Cristo en ti. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque mientras el mundo huye del dolor, tú decides abrazarlo por amor. Y eso es luz, eso es testimonio, eso es vida en el Espíritu. Cuando tú sirves aún sufriendo, estás levantando una bandera en el mundo espiritual que declara: mi fe no depende de las circunstancias,
Yo amo porque fui amado, yo sirvo porque fui servido, yo permanezco porque fui rescatado. Y aquí viene uno de los secretos más profundos del reino: el sufrimiento no te disminuye, te purifica, quita lo que estorba, saca a la luz lo que no sabías que estaba en tu corazón, te hace más dependiente de Dios, más sensible a su voz, más humilde, más fuerte, porque la fe que ha sido probada en el fuego brilla con una pureza que no se consigue de otra manera. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste mientras orabas por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió tanto amar que quisiste rendirte, y aún así decidiste seguir? Eso es Cristo en ti, eso es el poder secreto del Evangelio. No se trata de hacer cosas grandes que todos vean, se trata de amar radicalmente, incluso cuando nadie lo nota. Jesús, en Getsemaní, sudó sangre, no estaba actuando, estaba quebrado. ¿Y por qué no huyó? Porque vio más allá del dolor. Vio tu rostro, vio tu vida, vio tu libertad, y eso le dio fuerza para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió la historia de la humanidad, y tú también puedes cambiar tu historia si decides orar así, si decides confiar incluso cuando no entiendes, si decides servir incluso cuando duele. No hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin sepulcro, no hay corona sin heridas. Y si tú estás atravesando un tiempo de sufrimiento mientras sirves, no creas que Dios te ha abandonado. Él está más cerca de lo que imaginas, te está fortaleciendo, te está entrenando, te está preparando para cargar una gloria que solo los quebrantados pueden sostener. Recuerda, los mayores milagros de Jesús no ocurrieron en momentos de comodidad, ocurrieron en medio de la necesidad, el rechazo, la presión. Y lo mismo pasará contigo. Tus heridas pueden ser el canal por donde fluya la sanidad para otros. Tus lágrimas pueden regar el terreno de la fe de quienes te observan. Tu debilidad puede ser la plataforma donde se manifieste el poder de Dios. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. Por eso dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque descubrió que la gracia de Dios se perfecciona en la fragilidad humana. Y esa es tu invitación hoy. Deja que el dolor te acerque al Padre en lugar de alejarte. Deja que el sufrimiento afine tu oído espiritual. Deja que la cruz que cargas te moldee a la imagen de Cristo. Tal vez has estado buscando salir de ese lugar de dolor cuanto antes. Pero, ¿y si Dios te tiene allí porque está haciendo algo eterno en ti? ¿Y si tu mayor ministerio no nace de tu fuerza, sino de tus cicatrices? ¿Y si hay personas que solo serán alcanzadas cuando tú les muestres que se puede seguir creyendo incluso cuando el alma tiembla? No estás solo, Jesús está contigo, Él entiende tu dolor, Él ya pasó por ese camino. Él no te promete una vida sin lágrimas, pero sí promete que ninguna será en vano, que cada lágrima será recogida, que cada herida será sanada, y que tu historia será usada para su gloria. En el próximo bloque, veremos cómo Jesús redefine la grandeza, no como una posición de poder, sino como una vida dedicada a elevar a otros. Prepárate para descubrir cómo esto puede cambiar la manera en que vives tu fe cada día. 4. La verdadera grandeza: elevar a otros como Cristo lo hizo. En nuestro mundo actual, la palabra grandeza ha sido secuestrada por los estándares humanos. Ser grande es tener muchos seguidores, dinero, poder, reconocimiento. Pero Jesús, con una sola frase, desmantela por completo esa idea. En Marcos 10:43-44, justo antes del versículo que estamos estudiando, dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Esta declaración rompe con todo lo que nos enseñaron sobre ascender, conquistar o destacar. Jesús no está en contra del deseo de ser grande, pero redefine por completo lo que eso significa. La grandeza, en el reino de Dios, no se mide por cuántos te sirven, sino por cuánto sirves tú. No por la posición que alcanzas, sino por cuán dispuesto estás a inclinarte para levantar a otros. Jesús vivió de esta manera cada día. No solo sanaba enfermos, no solo predicaba con autoridad, sino que se detenía por los olvidados, abrazaba a los marginados, comía con los pecadores, restauraba dignidades. Esa era su misión,
no escalar posiciones, sino descender para elevar a los caídos. Este modelo nos confronta, porque en lo más profundo de nuestro corazón, todos anhelamos ser vistos, valorados, admirados. Queremos sentir que nuestra vida importa, pero el camino del Evangelio nos enseña que la vida que verdaderamente importa es la que se entrega, la que se da, la que busca el bien de los demás incluso a costa del propio. Y esto no es una enseñanza para los supercristianos. Es una llamada para ti, que muchas veces sientes que no estás haciendo lo suficiente para Dios, que piensas que, por no predicar o no tener un ministerio visible, tu vida no tiene impacto espiritual. Pero escucha bien, cada vez que tú elevas a alguien, con palabras, con gestos, con acciones pequeñas, estás participando de la verdadera grandeza del reino. Jesús no dijo que el siervo es menos. Dijo que el siervo es el más grande. Eso significa que cuando tú eliges perdonar en lugar de vengarte, estás ascendiendo. Cuando decides cuidar a alguien enfermo con paciencia, estás escalando en el reino. Cuando trabajas en silencio, fielmente, sin buscar aprobación humana, estás siendo grande a los ojos de Dios. Y esa es la única aprobación que realmente importa. Pensemos por un momento en los discípulos. Ellos discutían constantemente sobre quién sería el mayor. Tenían la misma mentalidad que nosotros, querían el lugar más alto. Pero Jesús, en lugar de reprenderlos por ese deseo, los redirige. Les dice, ¿quieren ser grandes? Entonces hagan lo que nadie quiere hacer. Sean siervos. Qué diferente es esto del mundo, ¿verdad? Mientras todos compiten por estar arriba, Jesús nos invita a bajar, porque es en lo bajo donde encontramos al corazón de Dios. Y aquí está el secreto: cuando tú vives para levantar a otros, tú mismo eres levantado. Cuando das sin esperar, recibes más de lo que imaginabas. Cuando sirves con amor, sin interés, Dios te honra de maneras que no siempre son visibles, pero siempre son eternas. Porque la verdadera grandeza no necesita escenario, solo necesita obediencia. Ahora quiero que pienses, ¿a quién puedes levantar hoy? ¿Quién en tu entorno necesita una palabra, una oración, un acto de servicio? Tal vez no te des cuenta, pero estás rodeado de personas esperando un toque del cielo, y tú puedes ser ese canal. No necesitas títulos, no necesitas dinero, no necesitas plataforma, solo necesitas un corazón dispuesto, y cuando decides vivir así, algo poderoso sucede. Tu vida deja de girar en torno a tus propias necesidades, y empieza a reflejar la compasión de Cristo. Comienzas a ver como Él ve, a amar como Él ama, a actuar como Él actuaría, y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en grande, no ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de aquel que lo ve todo. Hay algo más que debes saber. Servir y levantar a otros no siempre es fácil. A veces implica dolor, traición, incomprensión. Pero eso no debe detenerte, porque cada vez que lo haces, estás sembrando para la eternidad. Y en el reino de los cielos, nada de lo que se hace por amor se pierde. Nada, todo queda registrado en el corazón del Padre. Piénsalo. Jesús no construyó templos, no escribió libros, no fue gobernador, pero su impacto es eterno porque vivió para los demás, porque su vida fue una constante entrega, y tú fuiste llamado a hacer lo mismo, no con tus fuerzas, sino con la gracia que Él te da, no por obligación, sino por amor. Porque cuando entiendes que fuiste levantado por Cristo, no puedes hacer otra cosa que levantar a los demás. Y no olvides esto. La verdadera grandeza es contagiosa. Cuando una persona sirve con humildad y alegría, inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando tú vives con generosidad, otros también comienzan a vivir así. Y así, el reino se expande, no con violencia, no con imposición, sino con servicio silencioso, con actos de amor, con vidas entregadas. Jesús lo dejó claro: el que quiera ser el primero, será el siervo de todos. No es una renuncia a la grandeza, es una redefinición gloriosa de lo que realmente significa ser grande. Tú fuiste llamado a eso, a vivir con propósito, a servir con pasión, a brillar en medio de un mundo que solo valora lo superficial, porque tu valor está en lo eterno, en lo invisible, en lo que haces cuando solo Dios te ve. En el siguiente bloque,
Profundizaremos en cómo el servicio transforma no solo al que lo recibe, sino también al que lo ofrece, abriendo puertas espirituales que solo el amor puede activar. 5. Cuando el siervo es transformado, el poder del servicio que renueva el alma. Hasta ahora hemos hablado del impacto que tiene el servicio sobre los demás, de cómo levantar al prójimo es el camino a la verdadera grandeza, pero hay una dimensión aún más profunda y transformadora que muchos no perciben. El servicio no solo cambia al que recibe, sino que transforma radicalmente al que sirve. Es en ese proceso silencioso y cotidiano donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda. En el corazón del creyente, cuando decide servir a otros, sin esperar nada a cambio, algo comienza a morir dentro de ti, y a la vez, algo comienza a nacer. Muere el ego, muere el orgullo, muere el deseo de reconocimiento, y en su lugar nace la humildad, la compasión y la dependencia total de Dios. Este proceso no es fácil, de hecho, muchas veces es doloroso, pero es también el camino más eficaz hacia una vida llena del Espíritu. Jesús no sirvió porque necesitaba hacerlo, Él sirvió porque es el servicio encarnado, y cuando tú, movido por el amor de Cristo, eliges servir, no solo estás obedeciendo una orden, estás permitiendo que su naturaleza se forme en ti. Estás permitiendo que el viejo hombre sea crucificado y que la nueva criatura, hecha a la imagen de Jesús, comience a manifestarse con poder. Y eso es glorioso. Pensemos en Pedro, aquel discípulo impulsivo, valiente, pero también orgulloso. Fue él quien se resistió a que Jesús le lavara los pies. No entendía cómo el maestro podía humillarse de esa manera, pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué estaba diciendo? Que sin humildad, sin apertura al servicio, no hay comunión con el corazón de Dios. Pedro tuvo que rendirse, dejarse tocar, dejar que su orgullo fuera quebrado, y esa experiencia fue transformadora. Algo similar sucede contigo, cuando decides servir, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo. No estás perdiendo tiempo, estás siendo pulido, estás entrando en un terreno sagrado donde tu carácter es moldeado y tu alma es renovada. Cada acto de servicio genuino es un altar donde algo muere y donde algo resucita. Ahora bien, ¿por qué el servicio tiene este poder de transformación? Porque nos coloca en una posición donde debemos salir de nosotros mismos, donde ya no somos el centro, donde debemos mirar al otro con empatía, y cuando eso sucede, empezamos a ver con los ojos de Cristo, empezamos a sentir como Él, a sufrir con el que sufre, a cargar al débil, a consolar al afligido, y eso, inevitablemente, nos hace más parecidos a Él. ¿Te has dado cuenta de cómo el servicio te confronta con tu verdadera condición espiritual? Tal vez al inicio lo haces con alegría, pero luego aparecen la impaciencia, el cansancio, el deseo de reconocimiento, y es ahí donde el Espíritu Santo trabaja, porque Él no quiere solo que sirvas, quiere que seas un siervo, y eso es muy diferente. Uno puede hacer cosas de siervo sin tener el corazón de uno, pero cuando el corazón es transformado, entonces el servicio se convierte en adoración pura. Mira tu vida, ¿cuántas veces has sentido que en el acto de ayudar a otros, tú fuiste el más bendecido? ¿Cuántas veces oraste por alguien y el Espíritu te tocó a ti? ¿Cuántas veces diste una palabra de ánimo y Dios habló a tu propia alma? Así actúa el reino. En la medida que das, recibes. En la medida que te vacías, eres lleno. En la medida que te entregas, eres levantado. El servicio es medicina para el alma herida, es bálsamo para el corazón endurecido, es fuego que consume el orgullo, porque te pone cara a cara con tu necesidad de gracia, te recuerda que tú también has sido levantado, que tú también necesitaste de alguien que te extendiera la mano, y entonces, desde esa gratitud, sirves. ¿Sabías que muchos de los milagros más grandes ocurren mientras estás sirviendo? Porque en el servicio hay una disposición natural al quebranto, a la fe activa, a la obediencia inmediata. El corazón se abre, el cielo responde, y Dios se manifiesta. Servir no es solo una acción moral, es una plataforma de milagros. No ignores los pequeños momentos de servicio, no desprecies los actos simples. Un abrazo dado en el momento justo, un oído dispuesto a escuchar,
una comida preparada con amor, una oración en secreto. Cada uno de esos gestos tiene un peso eterno, y cada uno de ellos transforma tu alma, porque cada vez que eliges amar sin condiciones, estás reescribiendo tu historia espiritual. También debes saber que el enemigo odia cuando sirves, porque él sabe que en el servicio tú creces, que en el servicio tu fe se fortalece, que en el servicio tú empiezas a descubrir para qué fuiste creado. Así que no te sorprendas si, justo cuando decides ayudar, aparecen obstáculos, críticas, cansancio, desánimo. Es parte de la batalla, pero recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si hoy te sientes vacío, confundido, desconectado de tu propósito, quizás lo que necesitas no es recibir más, sino empezar a dar, porque al servir, Dios te recuerda quién eres, porque al mirar el dolor del otro, tu propio dolor se acomoda, porque al levantar al caído, tú también te elevas. Servir no solo es útil, es vital, es necesario, es urgente. Jesús no transformó al mundo con discursos políticos ni con armas, lo hizo lavando pies, tocando leprosos, comiendo con pecadores, cargando su cruz. Tú también puedes transformar tu entorno, no con ruido, sino con amor, no con fuerza, sino con entrega, y en ese proceso, te aseguro, tu alma será renovada, tu fe será fortalecida, y tu corazón se parecerá cada vez más al de Cristo. En el próximo bloque, veremos cómo el ejemplo del siervo sufriente en Isaías 53 se conecta con Marcos 10, 45, y revela el rostro más profundo del amor de Dios, el que da todo, aún sin recibir nada a cambio. 6. El siervo sufriente, Isaías 53 y el precio del amor verdadero. Mucho antes de que Jesús caminara por las calles de Jerusalén, antes de que naciera en Belén, antes de que fuera clavado en la cruz, el profeta Isaías escribió un capítulo que ha estremecido a creyentes por siglos. Isaías 53 no solo es una profecía detallada de la pasión de Cristo, es la radiografía del corazón de Dios, es el retrato del siervo sufriente que, por amor, se hizo nada para salvarlo todo. Y cuando conectamos este capítulo con Marcos las 10 y 45, entendemos que Jesús no solo cumplió un destino, Él encarnó la promesa más radical del cielo, que el poder se perfecciona en la entrega total, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así comienza Isaías 53, 3. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios, experimentado en quebranto, no solo conocía el dolor, vivía en él, lo abrazó, lo permitió. ¿Y por qué? Porque te amaba, porque quería que nunca más sintieras que Dios está lejos cuando sufres, porque al cargar con tus pecados, enfermedades, angustias y rechazos, Él se convirtió en el puente entre tu miseria y la gloria de Dios. Jesús no vino a ser servido, como lo declara Marcos las 10 y 45. Él vino a cumplir esa profecía, a convertirse en el cordero que es llevado al matadero, en silencio, a dejarse golpear, escupir, humillar, a entregar su espalda, su rostro, su sangre, no porque fuera débil, sino porque era fuerte en un amor que sobrepasa toda lógica humana, y ese amor te incluye a ti. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado? ¿Cuántas veces has experimentado dolores que ni siquiera puedes explicar? ¿Cuántas veces has llevado cargas tan pesadas que ni tus palabras logran describir? Isaías dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no solo los tuyos físicos, también los del alma. Jesús no fue indiferente a tus heridas, las sintió, las cargó, las redimió, y al hacerlo, demostró que el servicio más poderoso no es el que se ofrece desde la abundancia, sino el que se da desde el quebranto. A veces creemos que para servir necesitamos estar bien, tener todo en orden, sentirnos fuertes, pero el siervo sufriente nos enseña que, muchas veces, es precisamente desde nuestras heridas que fluye la mayor unción. Cuando decides amar aún con el corazón roto, cuando eliges consolar mientras tú mismo necesitas consuelo, cuando te arrodillas por otros, aunque tú también estés sangrando por dentro. Ese es el servicio que toca el cielo, ese es el sacrificio que transforma atmósferas. Isaías 53,
5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, su herida se convirtió en nuestro milagro, y eso cambia por completo nuestra perspectiva. ¿Y si tus heridas también pueden ser usadas por Dios para sanar a otros? ¿Y si tu historia, tan marcada por el dolor, puede convertirse en testimonio de redención? ¿Y si tu quebranto no es una maldición, sino la materia prima que Dios usará para escribir una historia de gracia? Porque el siervo sufriente no triunfó a pesar de su dolor, triunfó a través de él. Su silencio ante el maltrato fue más poderoso que 1000 discursos. Su entrega en la cruz fue más efectiva que cualquier espada. Su sangre derramada sigue hablando, sigue limpiando, sigue restaurando. Y ese poder vive en ti cuando decides seguir sus pasos. Servir como Cristo sirvió es permitir que nuestras cicatrices se conviertan en ventanas al cielo. Es dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro dolor en compasión, nuestra pérdida en empatía, nuestra historia en un altar donde otros puedan conocer a Dios. No es fácil, no es glamoroso, pero es glorioso, porque cada vez que eliges amar desde la cruz, algo resucita, algo se redime, algo cambia. Quizás te has preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta traición? ¿Esta pérdida? ¿Esta batalla? Y aunque no siempre haya respuestas inmediatas, hay una certeza inquebrantable: Dios puede usar todo eso para cumplir un propósito eterno. Nada está perdido, ninguna lágrima fue en vano, ninguna herida será desperdiciada. El mismo Dios que escribió Isaías 53 ya vio tu final, y es un final de gloria. Jesús sabía que su entrega traería frutos. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías 5 las 3 y 11. Hoy tú eres ese fruto, tú eres parte de la recompensa de su sacrificio, y cada vez que decides vivir como Él, amar como Él, servir como Él, estás multiplicando esa cosecha, estás haciendo que su sufrimiento no haya sido en vano, y lo más impactante es que Él lo haría todo de nuevo, solo por ti. Volvería a la cruz, volvería a cargar tu pecado, volvería a caminar entre el polvo y el rechazo, con tal de verte libre, transformado, redimido. Ese es el nivel de amor que te cubre, esa es la profundidad del servicio que Él nos llama a imitar. En el próximo bloque, descubriremos cómo esta actitud de servicio radical, expresada en la vida y muerte de Jesús, se convierte en un llamado directo para nosotros hoy, a vivir cada día como siervos del reino, conscientes de que la grandeza se manifiesta en lo pequeño, y que el Evangelio de Marcos 10 a 45 no es solo una historia pasada, es una comisión presente. 7. El llamado personal, vivir como siervos del reino hoy. Cuando Jesús pronunció las palabras de Marcos, las 10 y 45, no lo hizo solo como una revelación de su misión, sino como una convocatoria directa a todo aquel que desee seguirle. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración no es solo una descripción de su carácter divino, sino un modelo de vida para cada creyente. Él no solo mostró el camino, lo vivió, y ahora nos dice, Venezuela, haz lo mismo. Hoy, 2000 años después, ese llamado sigue resonando con la misma intensidad. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos realmente dispuestos a vivir como siervos? Porque ser siervo no es una pose espiritual, no es una etiqueta de humildad, es una actitud radical del corazón que toca cada área de nuestra existencia, nuestras palabras, nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Vivir como siervo del reino es levantarse cada día con una sola pregunta en el corazón: ¿a quién puedo amar hoy? Es entender que tus dones no son para elevarte, sino para edificar a otros. Que tus recursos no te pertenecen, sino que son herramientas para el bien común. Que tu tiempo, tus talentos, tus fuerzas, deben estar alineados con el propósito eterno de Dios, no con una búsqueda personal de reconocimiento. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque servir implica morir al yo, implica interrumpir tu comodidad, tus planes, tu agenda, implica abrazar a quien te incomoda, ayudar a quien no puede, devolverte nada, amar a quien no lo merece, exactamente como hizo Cristo contigo.
Y aunque esto parece un camino de pérdida, en realidad es el camino de la mayor ganancia espiritual, la intimidad con Dios y la verdadera libertad interior. El servicio te libera del egocentrismo, te rompe los ídolos del corazón, te saca de la esclavitud del yo primero y te lanza a la aventura del reino, donde el primero es el último y el último es el primero, donde dar es mejor que recibir, donde perder tu vida por amor es, en realidad, encontrarla, pero vivir así no es algo automático, requiere decisión diaria, porque tu carne querrá comodidad, reconocimiento, control. El mundo te dirá que es mejor vivir para ti mismo, pero el espíritu te susurrará: rinde tu vida, ama más, sirve más, sé como Jesús. Y ahí, en esa batalla interna, se juega la calidad de tu fe. Mira a tu alrededor, cuántos corazones rotos, cuántas personas perdidas, cuántos necesitan una palabra, una oración, un abrazo. Tú puedes ser esa respuesta. No necesitas ser predicador, no necesitas estar en un altar, solo necesitas decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí, y Él te usará, no porque seas perfecto, sino porque estás disponible, no por lo que sabes, sino por lo que amas, porque el servicio en el reino no depende de tu capacidad, sino de tu entrega, y algo poderoso sucede cuando decides vivir así. Tu vida cobra un sentido que ninguna otra cosa puede darte, porque servir conecta tu existencia con el propósito eterno de Dios. Te despiertas con misión, te mueves con compasión, te acuestas con la certeza de que tu día tuvo valor, no porque te fue bien, sino porque tocaste un alma. Y eso, hermano, hermana, es vivir verdaderamente. Jesús enseñó esto con su ejemplo, en cada ciudad que visitó, en cada enfermo que tocó, en cada parábola que enseñó, estaba sirviendo, no por obligación, sino por amor, no por deber, sino por pasión. Su mirada no buscaba admiración, buscaba restauración. Su palabra no era para lucirse, era para sanar. Su corazón no estaba en los aplausos, estaba en las ovejas perdidas, y tú fuiste llamado a eso, a caminar por la vida como una extensión del corazón de Cristo, a hacer de tu existencia un canal de esperanza, de consuelo, de luz, a ser como aquel buen samaritano que no pasó de largo, que no buscó excusas, que no se fijó en su posición social, solo vio a alguien caído, y decidió amar, sin cálculos, sin condiciones. Pero hay más, porque cuando tú sirves con fidelidad, Dios se encarga de ti. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él te protege, te provee, te guía. Él honra, en lo secreto, lo que haces en lo oculto. No porque debas ganar puntos espirituales, sino porque su naturaleza es recompensar a los que le buscan de corazón. Servir no es perder tiempo, es invertir en la eternidad. Y quizás hoy te preguntas: ¿cómo empiezo? La respuesta es simple y profunda: empieza donde estás, con lo que tienes, por quien tienes cerca. Sirve en tu casa, sirve en tu trabajo, sirve en tu comunidad. Escucha, abraza, ora, intercede, actúa. El reino no avanza con grandes producciones, sino con corazones dispuestos, con pequeños actos llenos de fe, con pasos silenciosos guiados por el Espíritu. Marcos las 10:45 no es solo un versículo para admirar, es un manifiesto para vivir. Es la invitación de Jesús para que entres en la corriente contracultural del reino, para que dejes de correr tras el éxito del mundo y empieces a sembrar en lo eterno, para que tu vida, al igual que la de Cristo, se convierta en un regalo ofrecido a los pies del Padre. Y no olvides estos. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida, no porque sea mágica, sino porque si logras internalizarla, tu fe dará un salto, porque entender tu llamado a servir y vivirlo con pasión puede ser el catalizador de una temporada nueva con Dios, una donde ya no vivirás para ti, sino para aquel que te amó primero. En el próximo bloque, llegaremos a la revelación final. Como el servicio, entendido como misión de vida, puede abrir dimensiones espirituales que transforman tu entorno, tu familia y tu destino. 8. El servicio que abre los cielos, cuando tu entrega transforma tu entorno.
Hasta aquí hemos recorrido un camino que comenzó con la revelación de Jesús como el siervo por excelencia en Marcos 10 a 4-5 y nos ha conducido a través de enseñanzas vivas sobre humildad, sacrificio, quebranto, compasión y propósito. Pero hay una dimensión aún más poderosa, muchas veces oculta, que transforma no solo al siervo ni al que es servido, sino que cambia completamente el ambiente espiritual alrededor, el servicio que abre los cielos, ese que activa dimensiones celestiales, rompe cadenas invisibles y libera una unción que impacta generaciones. En la Biblia, podemos ver numerosos ejemplos de cómo actos de servicio sincero provocaron intervenciones divinas. Un caso notable es el de Cornelio, en Hechos 10. La palabra nos dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, generoso y constante en la oración. Pero algo llamó especialmente la atención del cielo, su servicio silencioso. Un día, un ángel se le apareció y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Puedes ver el poder de esto? Sus actos de amor habían subido, no quedaron en la tierra, traspasaron dimensiones, se convirtieron en memoria ante el trono. Cornelio no era predicador, ni apóstol, ni líder público, era un siervo, alguien que vivía su fe de manera constante y fiel, y sin embargo, su vida abrió una puerta en el mundo espiritual que cambió la historia. Fue el primer gentil en recibir el Evangelio con el derramamiento del Espíritu Santo. Todo eso porque decidió vivir con un corazón inclinado, porque su vida no era para sí mismo, sino para los demás. Hoy te digo con certezas, lo mismo puede pasar contigo. Tu servicio, por más simple, oculto o silencioso que parezca, puede convertirse en una llave que abre los cielos sobre tu casa. Puede romper maldiciones familiares. Puede ser el detonante de una visitación divina. Puede atraer la presencia de Dios con tal intensidad que otros comiencen a ser transformados solo por estar cerca de ti. Porque cuando sirves con amor, sin esperar nada, el reino se manifiesta. No estamos hablando de magia, hablamos de un principio espiritual eterno. Jesús lo vivió, lo enseñó y lo dejó como herencia. Recordemos Juan 12:26, donde dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué significa esto? Que el servicio no solo te une al carácter de Cristo, sino que te posiciona en la misma atmósfera espiritual donde Él se mueve. El que sirve con el corazón correcto se vuelve portador de la presencia, y donde está la presencia de Dios, hay transformación. Las cadenas se rompen, el temor huye, la confusión se disipa, el ambiente cambia. ¿Cuántas veces has sentido que tu hogar está pesado, que tu familia está estancada, que tu vida espiritual está fría? Tal vez lo que necesitas no es un milagro externo, sino un cambio interno que active la atmósfera, empezar a vivir como un siervo. Cuando sirves, estás sembrando en lo eterno, y toda siembra tiene cosecha, no siempre inmediata, no siempre visible, pero siempre poderosa, porque Dios no es injusto para olvidar lo que haces en su nombre. Él registra cada acto, cada entrega, cada oración, cada sacrificio, y cuando Él decide honrarte, lo hace de manera sobrenatural, no como recompensa por mérito, sino como fruto de una vida alineada con su corazón. Muchos creyentes esperan visitaciones, milagros, dirección divina, pero viven centrados en sí mismos, sin tocar el dolor ajeno, sin cargar el peso de los demás. El Espíritu Santo no es solo fuego, también es viento, y el viento sopla donde hay apertura, donde hay espacio, donde hay corazones dispuestos a vaciarse para que Él los llene. Por eso, servir es abrir ventanas al cielo, es decirle a Dios: haz tu voluntad en mí, aunque duela, aunque cueste, aquí estoy. También es importante entender que el servicio no es solo acción, es intercesión. Cada vez que intercedes por otro, estás sirviendo. Cada vez que lloras por la salvación de alguien que cargas con el dolor de otro en oración, estás entrando en un terreno de autoridad espiritual, porque el que intercede se pone en la brecha, y en esa brecha, Dios se mueve con poder. ¿Y qué sucede cuando una persona, una familia,
una iglesia decide vivir de esta manera, lo imposible comienza a suceder. Donde antes había división, hay unidad. Donde había frialdad, hay pasión. Donde había escasez, hay provisión. Porque el cielo responde al corazón que se rinde, y no hay rendición más profunda que la del siervo. Volvamos al corazón de Marcos, las 10:45. Jesús no vino con una espada, ni con un ejército, ni con discursos filosóficos. Vino con un plan invisible pero invencible: servir y entregar su vida. Ese plan desarmó al infierno, rompió las barreras entre el hombre y Dios, abrió el acceso al trono de la gracia, y ahora, ese mismo modelo está disponible para ti. No subestimes el impacto de tu servicio. Puede parecer pequeño, pero en el reino, todo lo pequeño que nace del amor es poderoso. Un vaso de agua, una llamada, una oración, un gesto de compasión. Todo eso construye eternidad, y esa eternidad empieza a manifestarse aquí y ahora, cada vez que decides vivir como un siervo. Recuerda, el servicio no es una estación en la vida del creyente, es el camino completo. No es algo que haces por un tiempo, es quien eres en Cristo, y mientras más te sumerges en esta identidad, más libre te vuelves. Porque el siervo no vive para agradar al mundo, sino para agradar al Rey, y en esa fidelidad silenciosa, se abren los cielos. En el próximo bloque, el bloque final, haremos un cierre lleno de esperanza y llamado a la acción. Felicitaremos a quienes llegaron hasta aquí, y les revelaremos una frase especial para que comenten como señal de su compromiso. Prepárate para cerrar este estudio con honra, propósito y una dirección clara para el alma. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con todo el corazón: no eres común, no eres del montón, y ciertamente no llegaste hasta este punto por casualidad. Muy pocos perseveran hasta el final de un estudio como este, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho sobre tu hambre de Dios, sobre tu disposición a crecer, y sobre el fuego que todavía arde en tu interior. Hoy fuiste testigo de un misterio revelado, el poder secreto del Evangelio en Marcos 10:45, no como una frase más, no como una cita bíblica decorativa, sino como un llamado profundo, transformador y urgente a vivir de otra manera, a dejar atrás la necesidad de ser visto, la ansiedad por ser reconocido, y abrazar con valentía la identidad del siervo, porque en ese lugar oculto donde sirves sin esperar, donde das sin recibir, donde amas sin condiciones, allí es donde el reino de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Ahora, quiero invitarte a dejar una huella en este espacio espiritual que estamos construyendo juntos. Quiero que escribas en los comentarios esta frase poderosa y personal: fui tocado por el amor que sirve, y ya no puedo vivir igual. Esa será tu señal, una manera de decirle al mundo y a mí que estuviste aquí, que caminaste cada paso de este estudio, y que estás listo para vivir una fe más profunda, más libre, más parecida a la de Cristo. Y si aún no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? No te lo pido solo por crecer, te lo digo porque suscribirte es una forma de decir amén a todo lo que Dios está haciendo aquí, porque muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo no tienen una iglesia cerca, no tienen comunidad, no tienen con quien estudiar la palabra, y para ellos, este canal es un refugio, un altar, un susurro de esperanza en medio del ruido del mundo. Cuando tú te suscribes, compartes, comentas, estás sosteniendo ese altar, estás encendiendo más lámparas. Piénsalo así: si una sola oveja perdida encuentra el camino de vuelta por un video como este, ¿no habrá valido todo la pena? ¿No es eso lo que el corazón de Cristo desea? Que uno, aunque sea uno, regrese al redil. Y tú puedes ser parte de ese milagro simplemente haciendo clic, compartiendo, participando. Y ahora te hablo al corazón. Si este contenido te tocó, si sentiste que Dios te habló, si algo se removió por dentro, no lo ignores. Esa inquietud es la voz del Espíritu, es la señal de que hay algo más, de que hay una misión, un paso, una nueva estación esperándote, y todo empieza con tu sí, un sí humilde, un sí silencioso, un sí lleno de fe. Señor,
aquí estoy, hazme un siervo, así que te invito a seguir viendo otros videos del canal. Cada uno fue creado como una herramienta de edificación, consuelo y dirección. No los veas como simples videos, míralos como encuentros divinos preparados para ti. Haz de este canal tu espacio de oración, tu punto de partida cada mañana, tu refugio cuando el alma se sienta cansada. Y ahora, antes de que este video termine, quédate unos minutos más. No te vayas todavía, no interrumpas lo que Dios empezó. Permite que la música que escucharás a continuación te abrace. Cierra los ojos, respira, y en silencio, dedícale unas palabras a tu Señor. Dale gracias por lo que te habló hoy. Entrégale lo que pesa, pídele dirección. Renueva tu entrega. Este es tu momento. No lo apresures, no lo pierdas. Dios ha hecho algo especial en tu vida hoy. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Que el Espíritu Santo te siga guiando, transformando y usando para su gloria. Porque tú, siervo del reino, eres parte del plan eterno del Padre. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, paz en Cristo.